Protagonistascalorifrío.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. El sector de la construcción es el responsable del 40% de las emisiones de CO2 y del 30% del consumo energético hoy en día. Unos porcentajes que el sector tiene el reto de reducir de cara a la próxima década, siguiendo el camino de la construcción sostenible y los principios de la circularidad de sus elementos. Hoy tomamos el pulso al mercado de la construcción circular y contamos para ello con tres protagonistas profesionales del sector. Iván Varela, director de Excelencia Comercial y Prescripción de Aliaxis. Luis Catalán, Channel Manager de Home and Distribution de Schneider Electric, y Ana Arenas, responsable de sostenibilidad de SICA España, quien va a explicarnos a continuación el concepto de construcción circular. La construcción circular al final lo que pretende es que los materiales que ya se hayan puesto en algún edificio o en algún tipo de estructura, finalmente, tras el final de la vida útil de esta estructura, puedan volver a reutilizarse. Eso es lo que entendemos nosotros como la construcción circular. Y además pasar de este paradigma de ahora de construir y acaban siendo residuos de construcción y demolición a que pasen a ser unas nuevas materias primas útiles para el sector y para muchos fabricantes como nosotros. Interviene Iván Varela, director de Excelencia Comercial y Prescripción de Aliaxis. Pues para nosotros construcción circular significa imaginar y diseñar, incluso construir un sistema, una edificación, desde el principio hasta el final del ciclo de vida, sin que tenga un impacto en el medio ambiente o que tenga el mínimo impacto en el medio ambiente. Esa minimización de recursos es para nosotros construcción circular. Para llegar a ese objetivo tenemos las típicas 3 R's, que ya no lo tenemos dentro de nuestra cabeza, es reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, con esas 3 nosotros nos estamos moviendo y acercándonos a ese objetivo máximo de que el impacto del medio ambiente sea mínimo. Turno para Luis Catalán, Channel Manager de Home and Distribution de Schneider Electric. Para nosotros el concepto de construcción circular va más allá de un cambio de modelo de negocio, sino que realmente es una filosofía para nosotros de cómo impacta la economía circular en todas las fases de construcción de un edificio. Desde la fase de diseño, la fase de ejecución y construcción, la fase de explotación, incluso la fase de rehabilitación y posterior reutilización y renovación del edificio con los productos con los que se ha construido, ¿no? Recordemos también, muy importante, que los edificios terciarios y de viviendas son responsables de 1/3 de las emisiones de CO2 y además consumen un 33% de los materiales que utilizamos en la humanidad. Por lo tanto, la construcción circular va a tener un gran impacto en la huella de carbono que hagamos en el planeta. ¿Cómo está evolucionando el sector de la construcción tradicional hacia la construcción sostenible y circular? Los datos que barajamos es que aproximadamente un 12% de los materiales que se utilizan en la construcción son reciclados o reutilizados, lo cual es una cosa pues que va en aumento y es buena y es positiva, pero no es suficiente todavía. Recordar también que si vemos las expectativas de ambición a nivel europeo de reducir la huella de carbono para el 2030 en un 55%, esto es insuficiente todavía. Pero por mencionar algo positivo, la industrialización de las viviendas y de la edificación en general es algo que está en auge y realmente es una manera de ahorrar energía, ahorrar recursos porque tiene muchas menos mermas, ahorrar agua y en general tener una construcción mucho más circular y mucho más sostenible. En el año 2016 el 55% de todo el material desechado ha podido ser recirculado. Pero en construcción el 89% ya era recirculado en el año 2016 de la deconstrucción y demolición de edificios. Ahora mismo cada año nos hemos estado acercando más a ese 100%, que no estamos, pero es un objetivo máximo al que nos estamos acercando con tecnología, con apoyo de las instituciones, sobre todo la industria, las personas que están en las ingenierías, los usuarios finales, las personas que viven en las casas, están notando y están apostando por esta sostenibilidad y esa cifra de la reutilización máxima está cada vez más cerca. Pues yo diría que justo estamos en unos años en plena transición, en pleno cambio. Evidentemente la vivienda nueva sí que se está diseñando con estos paradigmas, con este tipo de metodología. Los estudios de arquitectura están trabajando mucho con estos sistemas de deconstrucción, pero nos encontramos en España con un parque construido, con un parque inmobiliario
muy envejecido. Entonces, tenemos que llevar aquí a cabo una transición en el caso de cuando llegue la fin de vida útil de algún edificio o alguna estructura, ver cómo podemos hacer esta demolición y esta deconstrucción de forma segregada para poder recuperar estos materiales. Diría que es más fácil empezando en la obra nueva, pero en el caso de España vamos a tener que invertir mucho en este parque que ya está construido. Ana, ¿y cómo se promueve esta circularidad desde los materiales utilizados en la construcción? Por ejemplo, una fuente de materiales que tenemos son los residuos de construcción y demolición. A día de hoy estamos un poco limitados en su uso por el tema de la normativa y de código estructural. En España es bastante limitante, ni siquiera te permiten reutilizarlos para aplicaciones estructurales. Y yo creo que si pasásemos más de criterios composicionales a criterios técnicos, porque se ha demostrado en laboratorios, distintos proyectos, incluso organizaciones de prestigio como el Torroja, que pueden entrar en valor y tener las mismas prestaciones que desde el principio. Si evolucionásemos y proporcionásemos una normativa que fuese más prestacional en vez de la composición que pueden tener, seguro que se podían reintroducir muchos materiales, estaba mencionando el hormigón, pero luego seguro que hay residuos de otras industrias que pueden ser una gran materia prima, que ahora estamos acotados por este límite composicional. Desde nuestra óptica de fabricante, creemos que hay 3 ejes importantes, ¿no? El ecodiseño de productos, que quiere decir que los productos en su fase de diseño tengan en cuenta desde el packaging, por ejemplo, que sea un packaging sostenible o que no haya packaging, si puede ser, que utilice materiales reciclados en un porcentaje tan alto como sea posible y realmente que ese producto, en el caso nuestro de Schneider, además es un producto funcional que aporta sostenibilidad en muchos de nuestros casos, porque son productos orientados a la eficiencia energética. Otro eje sería la reconversión y reutilización de productos a través de plantas que convierten residuos en materiales reutilizables y por último también lo que sería las plantas de reconversión o reutilización de equipos. El agua es un bien circulable y por eso ya existen sistemas que son capaces de recuperar el 50% de aguas grises y reutilizarlos en cisternas, sistemas de regadío, etc. Y también la energía. Recuperando el calor del agua de la ducha se puede reducir el 50% del calor utilizado para calentar el agua. Esta es una manera efectiva de contribuir a la circularidad y a reducir la huella de carbono. ¿Y qué actores deben entrar en juego para poder aplicarse esta construcción circular? Para empezar, el arquitecto que está diseñando, ¿no? ¿Lo tiene en cuenta eso en su proyecto? Pues debe tenerlo en cuenta, debe tener en cuenta de que utilice materiales sostenibles. Luego, en la fase de ejecución, el constructor tiene que utilizar prácticas que sean sostenibles, minimizar los residuos, el agua, la energía, etcétera, ¿no? Luego, en la fase también de, si vemos al fabricante, ¿no? El fabricante lo que debe de utilizar es apostar por cada día más por invertir en productos que sean sostenibles y que sean productos que utilicen materiales reciclados y que sean acordes a los principios de circularidad. Y por último, no nos olvidemos también de un actor muy importante. Las administraciones públicas tienen que fomentar el uso de materiales reciclados y la construcción circular en general. Y a través de la normativa lo pueden lograr. Hay varios actores que ya están cada vez más involucrados en la sostenibilidad y en la construcción circular, pero el primero es la propia sociedad. Ya ahora mismo las personas están más concienciadas y las políticas europeas y de todos los niveles están cada vez más integradas en este proceso. Está habiendo políticas, regulaciones, reales decretos, etcétera, que ya están facilitando que los fabricantes y la industria esté más cerca de ese objetivo de la construcción circular. Entonces, la sociedad, la política primero y luego la industria y los usuarios a continuación. Y en ese proceso estamos. Te diría que es una cadena de valor desde el fabricante del material hasta, como digo, la parte de demolición. No solo tenemos que entrar todos los actores de que están diseñando el edificio, los arquitectos, los proyectistas, los promotores. Tenemos que estar desde el inicio hasta el final, hasta que a día de hoy, por ejemplo, que la inmensa mayoría acaban en vertederos, si cuando se está demoliendo una estructura no se sabe la vida que ha tenido ese material, ese origen, ¿cómo vamos a poder hacer esta circularidad, ¿no? Las nuevas herramientas que promueven desde Europa, como los pasaportes de producto, los pasaportes de los edificios, seguro que son herramientas muy útiles para que todos los agentes volquemos información y podamos recuperar todos estos materiales y que de verdad sean los edificios un banco de materiales. ¿Y cuál sería el objetivo a seguir para lograr una construcción 100% circular?
El objetivo, como bien digo, es que cambiemos nuestra cabeza, dejemos de ver eso como un residuo o como un edificio que sea el fin último, ¿no? Tenemos que verlo como minería urbana, una nueva fuente de materiales a aprovechar. Es una pena porque hay veces que simplemente por cambio de uso, no porque sea viejo un edificio, sino que se demuelen porque va a pasar de ser un edificio de viviendas a un edificio de oficinas a los 5 años por cambio de uso. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad de pensar de, uy, esto es un residuo de construcción, no. Al final esto va a poder ser algo útil para mí, incluso dentro de la nueva remodelación que esté haciendo de ese edificio. Creo que es simplemente un cambio de mentalidad y, por supuesto, si se promueve legislación que permita la reutilización de estos materiales, avanzaremos todos mucho más rápido. Obviamente lo ideal sería llegar al 100%, pero es imposible, pero hemos de llegar tan lejos como podamos. Es verdad que hay productos que tienen una reutilización y reciclaje más complicados que otros, pero como fabricantes tenemos que invertir en I+D y en innovación en general en productos que cada día incorporen más materiales reciclados, ¿no? Por ejemplo, por nuestra parte, un 22% del material que utilizamos es material reciclado. También casi un 4% de nuestras gamas tienen una opción circular. Creo que todos tenemos la responsabilidad de apostar por el desarrollo de productos acordes a los principios de circularidad. Desde el momento que tomamos una iniciativa de adquirir una vivienda hasta el momento que diseñamos, la construimos y llegamos hasta de construirla al final de su vida útil, todos esos momentos nos tenemos que acordar de que este es uno de nuestros valores. Y cuando esté dentro de nuestra filosofía, en nuestra forma de pensar y en nuestro ADN, entonces habremos logrado el objetivo. ¿Y cuáles son las dificultades que tiene el sector ahora mismo para conseguir todo esto? La mayor dificultad es que ahora mismo no conseguimos alcanzar la escala necesaria como para, digamos, resolver el problema de toda la sociedad. Ahora mismo estamos, ofreciendo soluciones que la industria está empezando a adoptar, pero falta que tanto las administraciones como la industria sean capaces de hacer que sea válido para todos los estratos sociales y que todo el mundo sea capaz de disfrutar de una vivienda, de una edificación y a la vez sea sostenible y económicamente viable. Entonces, la escala y el apoyo de las administraciones es fundamental para dejar claro que la ecología no es cara, sino necesaria y viable, asequible para todos. Otro de los problemas que tenemos es la inversión en la recuperación y revalorización de estos materiales finales. Digamos que a día de hoy que a veces parece que resulta más sencillo que vayan a un vertedero y más barato sobre todo, ¿no? Que parece que comprar materia prima nueva va a ser más barato. Entonces, si promoviésemos las inversiones en esta etapa final, en la de revalorización, en la de una correcta segregación para poder tener materiales de nuevo de calidad para introducir, todavía podríamos avanzar. Así que diría que sería legislación y un poco de inversión en este tipo de industria. Hay productos que son difíciles de reciclar, de reutilizar y de ser realmente circulares, ¿no? Por ejemplo, los materiales electrónicos son los que tienen más dificultad en cuanto a conseguir eso. ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente invertir en plantas de reciclaje que nos ayuden a reciclar esos productos y sobre todo para no llegar a ese punto que los fabricantes en general invirtamos en productos y en equipos que de base ya sea más fácil reciclarlos o reutilizarlos. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el coste. Lógicamente, un material reciclado o reutilizable suele ser más costoso y solo vemos el coste en sí del material aislado. Pero si vemos su impacto en todo el ciclo de vida del producto y el impacto que tiene en el medio ambiente, en ese caso, obviamente, es mucho menos costoso. Pero claro, cuando tomamos una decisión de invertir en productos, hay que tener en cuenta toda esa circularidad. Las administraciones públicas y las normativas nos pueden ayudar porque al final balancean ese sobrecoste dándole más valor al uso de materiales circulares. ¿Y hasta qué punto es obligatoria la sostenibilidad en estos proyectos? ¿Cómo pueden las administraciones fomentar más esto desde la normativa? En verdad, a día de hoy ya sería obligatorio. De hecho, en las licitaciones públicas, ya en directivas europeas de 2012-2014, se recogen estos parámetros de sostenibilidad para las inversiones públicas que al final no se han terminado de transcribir a nivel local y de transponer a nivel local. Es una obligación que está ahí, pero que la hemos, digamos así, pasado por alto, ¿no? O porque no se han sido concisos en estos mensajes de que se hablaba de
inclusión de materiales sostenibles, pero no quedaban bien definidas estas categorías. Entonces, le diría que sí, que 100% es obligatorio incluirlo y que cuanto antes lo transcribamos, muchísimo mejor. Desde luego que sí, ya hemos visto que al final hace falta un apoyo para lograr un impulso en el sector, en la construcción circular, ¿no? Y las normativas por parte de la Administración pueden ser muy útiles, sobre todo cuando se aplica en contratación pública, ¿no? Tener en cuenta leyes que favorezcan que en contratación pública se exija un mínimo de construcción circular o de uso de materiales reciclados. Recordemos también que en el marco europeo la normativa Levels nos ayuda a establecer, ¿no?, un marco para valorar y diferenciar los edificios que aportan una construcción sostenible, una construcción circular. Ya es obligatorio hasta cierto punto, desde que el Código Técnico está obligando ahora mismo, por ejemplo, a que la energía utilizada en una vivienda sea por lo menos 60% de origen verde. Incluso en el 70% en algunos casos ya estamos obligando, y esto es algo que va a más. De hecho, ya hay un compromiso por parte del Gobierno que a partir del 2026 el Código Técnico incorporará un documento básico de sostenibilidad. A partir de ahí se ampliarán los requerimientos técnicos y será todavía más normativo. Y yo creo que lo que es más importante es el esfuerzo coordinado de todos los actores, empezando por las administraciones públicas, por los fabricantes, invirtiendo más en productos circulares, y todos los profesionales involucrados, ¿no?, desde los arquitectos, ingenieros y equipos de construcción, y sobre todo también la sociedad, ¿no?, que aprenda a valorar y a diferenciar los edificios que son más circulares y más sostenibles. Agradecemos de nuevo la participación en este reportaje de Iván Varela, director de Excelencia Comercial y Prescripción en Aliaxis, Luis Catalán, Channel Manager de Home and Distribution de Schneider Electric, y Ana Arenas, responsable de Sostenibilidad de SICA España. Puedes leer este reportaje completo en calorifrio.com, en el enlace que encontrarás en la descripción, o verlo en vídeo desde nuestro canal de YouTube Construcción Sostenible. No olvides suscribirte para escuchar todos nuestros podcasts y Pulsos al Mercado. Hasta pronto.